El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Escuelas de Rock y Centex le dan la bienvenida oficial. ¿Cómo está la gente que llegó primero a este Muelle Barón? Con el sol, con el viento y con este paisaje hermosísimo. Vamos a vivir una jornada maratónica como siempre lo hemos hecho en estas 5 versiones de Rocódromo. La música, los sonidos de los sueños y del siglo XXI. ¿Qué significa? Significa oportunidades. Significa tener a 20 bandas y vivir un día completo de contacto directo con la expresión y con la posibilidad de expresarse. Eso es oportunidades de expresión, de libertad de expresión, de libertad de expresión, de libertad de expresión. Menos teclado, más guitarra, menos teclado. Igual, de todas formas, porque se incluye a la población dentro de los actos culturales, en este caso de la música, así que excelente. Que se hagan actividades así, debería seguir fomentándose eso. Bueno, el Rocódromo yo creo que es lo máximo en lo que es a nivel nacional y puedo decir lo que está ahora entrando en lo latinoamericano. Soy mi cañón al lado que siempre me ayuda a pensar. Ay, la vida me ha tratado mal. Ni mi mujer, ni mis hijos, ni el perro me quiere mirar. Ay, 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 por esas cosas que me golpearon y que jamás podré superar. Ay, 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 por esas cosas que me golpearon y que jamás podré superar. Bueno, yo creo que es muy bonito ver a Valparaíso así, con gente, con música, como tiene que ser. Valparaíso es la ciudad cultural y tiene que abrir los espacios para que la cultura fluya. Las ciudades industriales hacen autos, las ciudades militares tienen instalaciones militares, las ciudades culturales tienen que tener instalaciones culturales y desarrollar la cultura como hoy día, como ahora, como la gente como lo disfruta, los niños, todo. Que nunca me falte tiempo para poderme acercar a tu sonrisita, mamita linda, por la mañana. Luna sabe que me voy a ir. Luna sabe que voy a morir. Con la bota puesta me voy, ay, con la bota puesta me voy. Mi alma no te pone
ponga triste, sé que me quisiste, feliz me voy, con la bota puesta me voy, ay, con la bota puesta me voy. Mi alma no te ponga triste, sé que me quisiste, feliz me voy. ¡Palmita! Que la mala maña llegó. No, igual tienen que continuar con, pero darle más cabida a las bandas porteñas. Si se hace acá en Valparaíso, hay caleta de bandas porteñas que están tocando y harto todos los fines de semana. Dale nomás, suelta la vista, Cabro Homer, Lulo Legua. Ey, no comiste nada mientras se hacía el rey. Intentaste decir algo y más contra la ley. Oh Dios, se le estableció las normas, las que te rigen, me rigen y no se informan. Ey, no comiste nada mientras se hacía el rey. Intentaste decir algo y vas contra la ley. Oh Dios, se le estableció las normas. Alimenta lo puse y mata al sensei como un buey. Atento al lupo, que más versos escupo. Tratarse de esconder la historia. Criado en el barrio del Cholo Durán, Panamá, Repeco, doble Z, comando. La voz representando en el tour. Metabolismo nuclear, lobo, rapo. ¿Sabes qué? Para ti, para mí, el mundo entero es un bien. ¿Sabes qué? Para ti, para mí, el mundo entero es un bien. Senti mamma. Dentro tutto niente, e lì quando si sente il suono, soltanto quando fanno forte il sole. Le parole pegando come giocando, come sapore. Se fosse il cuore sei sincero ma avere un attimo timore. Da sei non senti amore per quello che fai, dai, mai saprai. Da dove arriva, dove vieni, dimostra dove stai. Ma chi sei, quando vai, da dove vieni. Mille pensieri, desideri impossibili, simili. Chi si ricorda come eri ieri. La nera storia con quelli veri. Senti l'urlo perché voglio battere il muro duro. Se no sicuro c'è dentro quello puro che spacca in faccia. Allora tre faccio la testa per buttare il tetto specchio e salire a letto. So, guarda come prendo il primo mondo. Yo me sentí bien cómodo, me sentí como tranquilo, en confianza. En confianza para plantear los temas que tenía preparados, porque originalmente venía preparado como para hacer un Bruno Godoy en sala de ensayo, pero en sala de ensayo real. Yo pensaba eso, como lo que yo hago en mi sala de ensayo, que es tocar y componer, pero en realidad una vez que estuve aquí y caché que el lugar era la sala de ensayo, me pareció que me destruyó todo lo que tenía. Y sobre la misma preparé otro tipo de cosas para enseñarle a los cabros. Te vi sembrando alegría en el portal. Te vi
con incentivar a tu persona a que después tú te vayas a comprar un disco, que tú también generís que vengan bandas a Valparaíso, que tú también generís que Valparaíso tenga un público cautivo de bandas de diferentes estilos, ¿cachai? En el fondo aquí te están mostrando un abanico de gente tocando 20 minutos, 10 minutos, media hora, para que la gente sepa que lo que está sucediendo con la música, ¿cachai? Obviamente es un extracto, es una síntesis, pero si tú querés que venga ese grupo específico que te gustó, ahí está tu mano, ¿cachai? Ahí está tu opción, la opción ciudadana, que en el fondo es lo que a nosotros tanto nos cuesta como chilenos. Encuentro que el rock es una música súper segregada en los medios, ¿cachai? Y que haya un espacio masivo y que tenga varias aristas, o sea, aristas de conversación, aparte del show, del festival, del sábado y las tocatas que hay en la noche y todo. Hay un acercamiento al público que va mucho más allá que hacer un show gratis para el público, que es el rollo de compartir experiencia, conversar con ellos. Creo que refleja muy bien el espíritu de la música, para mi gusto. Eso de no alejar tanto la música de la gente, ¿cachai? Esto no es Madonna. Necesitamos nuestra música, necesitamos que los músicos chilenos sigan trabajando y sigan creando porque es lo que nos pertenece. Necesitamos sentirnos representados respecto a lo que somos, respecto a nuestra identidad, a través de las canciones y de la música que los músicos chilenos crean. No dice palabra, dice luz. Un lucerito tras la montaña que me alumbra que pronto hay que partir. Un día me dice hola, después yo le digo chao. Deja la puerta abierta, pa' que entremos sin cuidado. La enfermedad de los ojos tiene preso a cualquiera. Les cambia mucho el gusto por lo que de bien se quiera. Si pienso lo que te tiene, no se ve de repente que la vida se hace tira cuando menos se lo piense. ¿Dónde está la película del rock chileno? ¿Por qué los argentinos, los brasileños, los mexicanos, los españoles tienen un montón de filmografía sobre su propio rock y nosotros aquí no hemos podido hacer nada de eso? La memoria musical chilena, yo creo que ya a esta altura, con las tecnologías disponibles, urge que esto sea asumido de una manera oficial. O sea, no es posible que haya un sello alemán, digamos, que hace ediciones para coleccionistas, 2.000, 3.000 copias, y que sea el único sello, digamos, que en la actualidad tiene los discos de los Max, a propósito de la presencia aquí del maestro Maquías, ¿no? Y la presencia de Paño, ¿no? Que tiene los discos de Embrujo, de Kiss and Spell, o sea, de todo el catálogo del rock clásico chileno, y los locos se llenan de plata, hacen unas ediciones muy buenas en todo caso, mientras que acá en Chile todavía no hemos sido capaces de hacer ediciones fonográficas responsables y bien editadas de nuestra memoria musical rockera. Entre habitantes sin fuelle, me siento el nuevo Popeye. Descubro estatuas humanas, amantes de fin de semana, pirata de libro y discos, 1000 perros vagos ariscos. Me bajo en Bellavista de un trolley en doble pista. Paseo en el malecón y ya no pienso en Dicom. Compro maní en cambucho y un souvenir medio trucho. En cualquier plaza un atraque, si esto sigue ni mandrake. Puede ayudarlo Usía
a respetar la alcancía. Pasear se ha vuelto atorrante por los moles elegantes. Me gusta que los diferentes públicos etarios, ¿cierto? Se inquieten con las canciones y puedan construir experiencias o cagarse la risa o que no le importe un comino lo que uno canta, y también eso es válido. Hay que tener la mira abierta hacia todas las posibilidades distintas que nos muestra la música. Los cantautores jóvenes, las bandas jóvenes, hay que darle espacio para que ellos muestren su material. Y eso es lo que está generando, de alguna manera se está escuchando y está siendo nuevo en esta nueva generación como del MySpace y toda esa cosa. Yo he visitado montones de países y en ninguno hay una iniciativa como esta. En todas partes el rock es un negocio, no es un asunto cultural. Y aquí no es que se le quiera dar ese sesgo, sino que el rock pertenece a la cultura de la gente. Me toca estar en contacto con gente joven que ama el rock, gente joven que escucha música de los 70, de los 80, de los 90, de cualquier época, porque el rock es el lenguaje que mejor entiende. De un futuro confortable. Los países tienen que vivir un proceso de autoconciencia de lo que significa la necesidad de la cultura en general. Porque el hombre que tiene un mundo de referencia más amplio despierta hacia otras cosas y tiene más capacidad de decisión, tiene más alternativas, ¿no? Tiene más entendimiento en relación a lo que significa el otro. Como dice el Pancho Sasso, yo soy el otro. Y yo creo que a eso la música, la cultura en general, son elementos que ayudan, ¿no? Son elementos que ayudan a convivir en diversidad. Yo creo que casi todos los músicos estamos optando por dar nuestro material gratuito y tener ediciones de disco físicas, o para los coleccionistas que nunca van a dejar de existir igual, pero que son nichos pequeños en todo caso. Pero claro, uno ve el otro lado y dice, bueno, un disco descargable, gratuito, que pueda escucharlo mucha gente en Chile y en el extranjero, sin limitaciones. Bueno, también me abre posibilidades para hacer conciertos en otros lados. Alguien piensa en ti, te quiere mostrar las cosas que de verdad tú debieras creer. Una rosa natural, una rosa de metal, un beso de papel. Una rosa natural, una rosa de metal, un beso de papel. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 Muy buenas noches, bienvenidos a Rocódromo 2008, el sonido de los sueños. En este momento comienza la noche en los balcones. Te devuelvo el fuego sagrado que los hijos del sol te robamos, para que puedas sanar de los celos y de la inseguridad, para que nosotros los hombres podamos sanarnos de nuestra cobardía machista.
¡Salud por eso! ¡Eso! Con ustedes y para todo Valparaíso, los cantautores Nano Stern, Manuel García y Chinoy. Subiendo el cerro, el frío ya, dueño de mi actitud y mi gesto. Cruzando mis brazos contra el pecho, en la noche como un niño enfermo. Despeinaba el viento a tu salud y nos ladraba un perro, y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo.